Estamos entonces viendo el módulo 3 de valores. Llevamos unas 12 semanas o 3 meses juntos en esta tarea y hoy nos corresponde ver algo que el autor ha titulado Venciendo el complejo de langosta. Ese fue el título que nuestro pastor Tito le dio a esta clase. Allí está el nombre del pastor Federico Bertucci, es uno de los mentores del pastor Tito. No sé si esta enseñanza le impactó la vida al pastor Tito y nos la quiere transmitir, o si fue que Federico Bertucci hizo este dibujito de la langosta y lo puso ahí. Pero de todas maneras, es bueno citar al pastor Federico Bertucci. Quiero hacer una introducción con una lectura bíblica a esta lección. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Saben que cada vez que enseño me gusta leer una versión diferente a la 1960, no porque tenga nada en contra de la versión 60, sino porque uso algunas versiones que sean más fáciles de comprender. El capítulo 2 del libro de Josué, en el versículo 8 se comienza a leer de la siguiente manera. Antes de que los espías se acostaran, Rahab subió al techo y les dijo, yo sé que el Señor les ha dado esta tierra y por eso estamos aterrorizados. Todos los habitantes del país están muertos de miedo ante ustedes. Tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran después de haber salido de Egipto. También hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos Sehón y Og al este del Jordán. Por eso estamos todos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Me regreso al versículo 9, Nueva Versión Internacional, segundo capítulo del libro de Josué. Y les dijo, yo sé que el Señor les ha dado esta tierra y por eso estamos aterrorizados. Todos los habitantes del país están muertos de miedo ante ustedes. Estas fueron las palabras de Rahab, la mujer que escondió a los 2 espías, y la confesión que ella hace es, nosotros estamos muertos de miedo de saber que Dios les dijo a ustedes que esta tierra les entregaba por herencia, que es su tierra prometida. Qué contraste tan impresionante las palabras de Rahab con lo que vivieron los 10 espías de esos 12 que regresaron para dar un informe de cómo era la tierra. Si nos ubicamos en ese contexto, sabemos que solamente Josué y Caleb dieron buenas noticias, pero los otros 10 espías tuvieron mucho temor y dieron un informe que demostraba que estaban no con síndrome de COVID ni de coronavirus, sino con síndrome de complejo de langosta. Así que la Biblia narra que el pueblo de Dios se demoró en tomar posesión de la tierra prometida, 40 años de retraso. Y la pregunta esta noche es, ¿cuántos cristianos, pastores e iglesias se están demorando hoy también en participar de la conquista de llevar el evangelio a cada pueblo, tribu y nación? Cada rincón de la tierra es la herencia prometida. El Salmo 2:4 dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. El complejo de langosta estaba basado específicamente en que estos 10 espías pusieron su mirada en ellos. Números 13, versículo 33, leemos el informe que ellos dan a la multitud al regresar
de allí de espiar la tierra. Dicen, éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. La opinión que nosotros tengamos de nosotros mismos definitivamente va a terminar afectando nuestra obediencia, nuestro compromiso y nuestros esfuerzos para cumplir el mandato de Jesús de hacer discípulos de todas las naciones, de cada lengua, de cada pueblo, de cada lugar, por lejos que esté sobre la faz de la tierra. ¿Cuál es el complejo de langosta? Vamos a verlo. Las ciudades amuralladas, los grandes ejércitos, la altura extraordinaria de sus enemigos afectó la forma en que ellos se veían a sí mismos. Claro, es obvio, cuando nosotros leemos el registro bíblico, dice que los habitantes de aquella tierra medían hasta 2 metros con 95 centímetros y que tenían 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. Así que cuando ellos pusieron la mirada en las ciudades amuralladas, en los grandes ejércitos, en la altura, el tamaño de sus enemigos, cuando ellos dejaron de ver a Dios y vieron lo que tenían al frente, los habitantes que vivían en la tierra que se les había enviado a conquistar, entonces inmediatamente fueron infectados por este síndrome o complejo de langosta, creyéndose pocos en número, pobres en recursos para conquistar la tierra que Dios les había prometido. Haciendo esto, se sentenciaron ellos mismos a no salir con vida del desierto en que estaban. Recuerde que aquel día de ese informe que causó lloro y temor durante toda la noche, Dios decide que esos 40 días que habían invertido para llegar hasta esta orilla del Jordán se convertirían en 40 años y que toda esa generación sería condenada a morir en el desierto. La Biblia dice que 6,000 varones salieron de Egipto y que entraron a la tierra prometida solamente Josué y Caleb. 599,998 personas, varones, murieron en 40 años. Alguna vez prediqué sobre esto y cuando hice una ecuación en mi calculadora, decía que había muerto un varón aproximadamente cada 38 minutos durante 40 años. Allí durante esos próximos 40 años habría de quedar sepultados sus cadáveres, sus sueños, pero sobre todo los propósitos que Dios tenía para ellos. ¿Qué había sucedido? Perdieron de vista lo que Dios les mandó hacer. Comenzaron a mirarse a ellos mismos y no a Dios. Esto generó falta de fe en el poder de Dios y el no estar dispuestos a avanzar sobre la tierra a conquistar. Cuando nosotros comenzamos a vernos a nosotros mismos, nuestra pequeñez, nuestra falta de recursos, vamos definitivamente a renunciar a ir a las señas no alcanzadas, porque solamente tomar un vuelo de Latinoamérica para ir al África nos vale $6,000 o $7,000. Así que si pensamos en nuestros salarios latinoamericanos, en nuestra economía informal, en las moneditas que traen los hermanos después de vender alguna cosa por allí en el comercio informal, consideramos que va a ser insuficiente como para realizar la tarea de ir hasta lo último de la tierra. Eso mismo que le impidió a los israelitas ver el plan divino y que se cumpliera en el tiempo de ellos, es lo que generó que el programa de Dios se viera demorado toda una generación. ¿Qué es el complejo de langosta? Es que la mirada estaba centrada en ellos mismos. Y este complejo de langosta pudo más que la obediencia a lo que Dios les había mandado hacer e impidió que aquella generación cumpliera el propósito de Dios. ¿Qué nos pasa cuando quitamos la mirada del poder y el propósito de Dios? Nos queda nada más ni nada menos que una mentalidad de pueblo pequeño, de escasos recursos,
que nos ha influido en el pasado y nos afecta cuando pensamos en ser protagonistas en la tarea de la evangelización mundial. Hoy, dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestros pastores, dentro de nuestros líderes y dentro del contexto latinoamericano normal, podemos decir, aquí nos queda mucho por hacer, somos pocos, falta pastores y obreros, no tenemos suficiente dinero. Sí, estoy de acuerdo en que debemos ir hasta lo último de la tierra, las señas no alcanzadas, pero lo dejaremos para más adelante. Esto revela algo de este complejo de langosta que nos afecta al pueblo de Dios, a la iglesia en este tiempo. Obviamente el complejo de langosta es una actitud incorrecta. La mirada ha estado centrada en nosotros, en lo mucho que nos queda por hacer aquí, desconociendo por lo general los propósitos redentores de Dios para el mundo entero. La tarea de ir y predicar el evangelio, que luego es ampliada por Jesús a toda etnia, a toda nación, tiene que ver con el propósito redentor de Dios, pero a veces nos quedamos viendo que nuestras necesidades son mucho más apremiantes que las que presentan los pueblos no alcanzados. Si trabajamos en esta lección con un paralelo entre Israel y la iglesia, vamos a encontrar que Dios dice que su pueblo va a conquistar la tierra prometida. Es increíble el contraste de lo que Rahab le dice a estos dos espías que ha escondido en el techo de su casa. Dice que subió y les dijo, nosotros, todo nuestro pueblo sabe que Dios les ha entregado esta tierra por heredad a ustedes y hemos oído que Dios abrió el mar rojo delante de ustedes, que ustedes vienen sometiendo a sus enemigos delante de ustedes, que definitivamente, independientemente de las grandes murallas que tenga Jericó, ustedes van a terminar conquistando este lugar y por eso nosotros estamos muertos de miedo. O sea, los que tenían complejo de langosta eran los habitantes de Canaán. Sin embargo, el pueblo de Dios, Israel, el ejército de Dios, quitó la mirada de Jehová, el varón de guerra, y la puso en ellos mismos, comparándose con los habitantes de aquella tierra y obviamente encontraron este complejo que afectara sus vidas. La iglesia actual, Dios dice que su pueblo va a predicar el evangelio en cada pueblo, tribu y nación. Pero a veces estamos mirando nuestros pocos recursos, nuestros pocos obreros y todo lo que nos falta hacer. Israel, una generación no cree que Dios lo puede hacer y esa generación murió en el desierto. En la iglesia actual, cada generación decide creer y obedecer o postergar el desafío que tenemos por delante. En Israel, la falta de fe de su pueblo generó 40 años de atraso en el propósito de Dios. En la iglesia actual, nuestra fe y acción determina si el propósito de Dios se cumplirá en nuestra generación. Ese capítulo de Mateo 24, donde dice que será predicado este evangelio en toda nación y después de esto será el fin. Bueno, mis hermanos, esta es un desafío, una tarea encomendada por el Señor a la iglesia y nosotros en esta generación debemos decidir, debemos determinar si trazamos las acciones para que ese propósito de Dios se cumpla en nuestra generación o si decidimos postergarla. ¿Qué encontramos en el pueblo de Israel? Que murieron 599.998 varones. Aproximadamente moría un hombre cada 38 minutos. Al mismo tiempo que se estaba levantando una generación de relevo. Tuvo que nacer una generación que se animó a conquistar lo que Dios había prometido. La pregunta para la iglesia actual es, ¿seremos la generación que cumple el propósito de Dios?
Veamos en el relato de Hechos de los Apóstoles, inicio de la iglesia. El carcelero de Filipo hace esta pregunta: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? A lo que los apóstoles responden: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bueno, gracias a Dios el carcelero de Filipo tenía frente a él dos cristianos que pudieran responder a la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Él tenía a quien preguntar y cuando hizo la pregunta tenía dos cristianos frente a él. Sin embargo, si hoy hiciéramos este ejercicio estadístico, encontraríamos la siguiente realidad. Un latino tendría que preguntar a 7 latinos: ¿qué debo hacer para ser salvo? Para encontrar uno que pueda responder. Si hablamos de España, entonces un español tendría que preguntar a 500 españoles: ¿qué debo hacer para ser salvo? Para después de preguntar a 500 españoles encontrar a uno que le dijera qué debe hacer para ser salvo. Si nos vamos al continente africano, un africano tendría que preguntar a 30,000 africanos qué debo hacer para ser salvo antes de encontrar un africano que pueda responderle que debe creer en el Señor Jesucristo con su corazón y confesarlo con sus labios. Si nos vamos al continente asiático, en donde está la mayor cantidad de personas que no han escuchado hablar del Evangelio ni una sola vez, un asiático tendría que preguntar a 50,000 asiáticos qué debo hacer para ser salvo antes de encontrar a uno que pudiera responder a su pregunta. La pregunta es: ¿está clara la prioridad para la iglesia actual? Preguntémonos entonces, ¿cómo lo hizo Jesús? Jesús encomendó a aquellos primeros discípulos, que eran pocos en número, pobres en recursos económicos, sin gran trascendencia en cuanto a sus capacidades humanas y académicas, y para más eran judíos, una nacionalidad cuyo pasaporte no era bien recibido en ninguna parte del vasto imperio romano. Fueron estos primeros y sencillos cristianos quienes, llenos del Espíritu Santo, diseminaron por todas partes el Evangelio con pasión y sacrificio. ¿Cómo lo hizo Jesús? Dios quería demostrar a las generaciones futuras, incluida la nuestra, que para llevar adelante su gran empresa de la evangelización mundial, se valdría más que cualquier cosa de su gran poder y de su maravillosa gracia. Como lo escribió el profeta Zacarías: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Miren lo que permite el Espíritu Santo que quede en 1 Corintios 2, 26 al 29, hablando de cómo lo hizo Jesús o de quién confió Jesús para realizar esa tarea. Dice: mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio y lo débil y lo vil y lo menospreciado y lo que no es, escogió Dios a fin de que nadie se jacte en su presencia. Si así lo hizo Dios en el inicio de la iglesia, ¿cómo lo hará Dios? Bueno, Dios no tiene mudanza ni sombra de variación. Dios lo hará con aquellos que escuchen lo que Dios nos mandó a hacer. Dios lo hará con aquellos que miren a Dios, que vean en Dios su poder y su propósito y que dejen de mirarse a ellos mismos. ¿Cómo lo hará Dios? Con aquellos que tengan fe activa en lo que Dios hará. ¿Cómo lo hará Dios? Con aquellos que están dispuestos a obedecer y a avanzar sobre la tarea que nos falta terminar. Si volvemos la mirada a Israel, ya han pasado 40 años. Fue una nueva generación que se había formado en el desierto la que conquistó. Sin embargo, esta generación no había aumentado sustancialmente, ni en número, ni en habilidades militares, ni en ejércitos.
pero fue esa nueva generación de israelitas que ahora sí, confiados en el poder de Dios y dispuestos a obedecer, se lanzaron a la conquista de la tierra prometida y lo lograron. La pregunta, ¿estamos listos para ser parte de los que cumplen la gran comisión? ¿Estamos listos para lanzarnos unidos a hacer un aporte decisivo a la evangelización mundial? Comiban Internacional, hablando de la evangelización de las etnias no alcanzadas, propone unas metas para cada país latinoamericano encargándonos de esta tarea. Dice que si en Bolivia la iglesia se uniera para enviar 100 obreros a misiones o a etnias no alcanzadas, si Brasil enviara 600 obreros, si Chile enviara 200 obreros, si Colombia enviara 200 obreros, si Costa Rica enviara 100 obreros, si Cuba, siendo una isla tan pequeña, enviara 50 obreros, y así sucesivamente, dan estos números, podríamos alcanzar las 3.000 etnias no alcanzadas actualmente. Cada vez que estamos enviando un obrero de largo plazo en un pueblo no alcanzado, estamos más cerca de cumplir esa gran comisión. ¿Cuál es nuestro foco? ¿En qué estamos nosotros unidos? La filosofía de misión es: nos une el perdido. Estamos comprometidos a apoyar obreros de largo plazo que planten iglesias en etnias no alcanzadas. Veamos entonces, año 2020. Si nos dedicamos a alcanzar las etnias no alcanzadas, es una tarea que podemos lograr el pueblo latinoamericano en los próximos 30 años. Actualmente tenemos 3.000 etnias no alcanzadas. Si entre la década de 2020 a 2030 podemos enviar 1.000 obreros a pueblos no alcanzados, si 2030 a 2040 podemos enviar otros 1.000 pueblos a etnias no alcanzadas, si 2040 a 2050 podemos enviar 1.000 obreros a pueblos no alcanzados, entonces no necesitaremos dejar un testimonio de cómo sobrevivimos y cumplimos la tarea en medio del COVID para 200 años después. Creo que podemos lograrlo en poco tiempo porque Jesús dijo: será predicado este evangelio a toda etnia, a toda lengua, a toda nación, y después de esto vendrá el fin. En misión se ha trazado algunos objetivos para el 2020 al 2030. Queremos tener 1.000 iglesias registradas, que estén capacitadas y comprometidas en edificar y capacitar al cuerpo de Cristo en todo el mundo. Queremos colocar 1.000 obreros en plantación de iglesias, apoyar y capacitar una red de plantadores de iglesias con 1.000 obreros que estén comprometidos en esa tarea. Queremos tener en misión 1.000 obreros activos, integrales, es decir, que puedan orar, ofrendar y colaborar. Si sumamos este esfuerzo de los obreros comprometidos, podríamos enviar cada día más obreros a los pueblos no alcanzados. Queremos tener 1.000 obreros apoyados desde misión, el apoyo a obreros a pueblos no alcanzados. Esto nos permitiría que en 2020-2030 hubiese 1.000 pueblos alcanzados en lugar de 1.000 pueblos no alcanzados. Estos son los objetivos que nos hemos trazado, el equipo de misión, con los pastores, con las iglesias, con los líderes, con los miembros. Que podamos tener para el año 2020, al cerrar el año 2020, 100 iglesias registradas. Que podamos tener 100 obreros en plantación de iglesias, que podamos tener 100 miembros para orar, ofrendar y colaborar en la tarea de alcanzar al perdido, y tener 100 obreros apoyados desde misión. Si logramos obtener esta meta de 100 por año, lograremos en el 2030 el objetivo
de 1000 iglesias registradas, 1000 obreros plantando iglesias, 1000 miembros ofrendando, colaborando, orando y 1000 obreros apoyados desde misión, y tendríamos entonces, en lugar de 1000 pueblos no alcanzados, 1000 pueblos alcanzados. Esta es la evaluación que tenemos del trabajo realizado por el Misión al 26 de agosto del año 2020. Dios, con su obrar maravilloso y hermoso, usando esta pandemia mundial, nos colocó un pare a los pastores, a los misioneros, a los coordinadores, a los plantadores, y esa meta que teníamos de 1000 iglesias en la década 2020 al 2030, si vamos a mirar que nuestro objetivo era en 2020 finalizar el año con 1000 iglesias registradas, queremos informarles, amados pastores, que hasta este momento, en estos últimos 3 meses, se han registrado para pedir ayuda, para crecer, para trabajar en el plan Crecer en Misión, 832 iglesias. También tenemos 100 obreros plantadores de iglesias. Teníamos como meta 100 obreros al cerrar el 2020. De esos tenemos comprometidos como plantadores de iglesias en Campo Real. Se han iniciado 73 iglesias en los últimos 4 meses en pleno tiempo de pandemia. Y tenemos también entrenados y realizando ya esfuerzos a líderes que van a ser plantadores o mentores de plantadores de iglesias para generar un movimiento de plantación de iglesias en algunas partes regional, en algunas partes nacional y en algunas partes como en Centroamérica, un mover de plantación de iglesias continental. De esos 100 que tenemos como meta para el año 2020, tenemos actualmente 89 plantadores y mentores de plantadores activos. De 100 miembros con los que queremos terminar el año 2020, tenemos actualmente 45 miembros activos integrales, es decir, miembros que oran, que ofrendan y que colaboran. Y hasta este momento, ya con lo avanzado que va el año, de esos 100 obreros apoyados en pueblos no alcanzados, Dios nos está permitiendo en este momento apoyar, sostener 38 obreros en pueblos no alcanzados. Así que este es el momento de sumarnos, es el momento de hacer de la misión, como decía el pastor Manuel, que trabaja allí en el Amazonas, decía: cuando estamos en el campo, ninguno preguntamos de qué denominación somos. En Misión es un equipo internacional, en Misión es un equipo interdenominacional, donde estamos unidos por una filosofía de ministerio que dice: nos une el perdido. Así que estamos haciendo la invitación en esta noche a oír el clamor de nuestro hermano misionero allí en el Amazonas con su esposa, la hermana Margarita, para que puedan establecer un centro de capacitación allí en el Amazonas y alcanzar una cantidad de etnias no alcanzadas en ese lugar. Escuchamos también a Jacobo Ríos como 2 meses después se compromete con $50 para sostener una familia misionera en el sudeste asiático. Y no solamente esto, sino que el pastor Jacobo está movilizando más o menos 500 iglesias aproximadamente que existen en Honduras, para que cada iglesia de estas pueda hacerse cargo de ayudar a sostener un misionero en una etnia no alcanzada. Creo que llegó el tiempo de ser llaneros solitarios, creo que es el tiempo de entender que juntos podemos hacer más. Así que tenemos aquí en esta noche, en esta tarde, en este momento, el gran desafío que Dios nos plantea de estar comprometidos en el trabajo de las etnias no alcanzadas. En el Congreso Misionero NOA de febrero, 24 y 25 de febrero del presente año,
estuve con el pastor Tito, escuché siempre al pastor Tito. Voy a aprovechar que él no está para enseñarles esto, pero no quiero que nadie se lo vaya a contar. Él habló todo el tiempo de la necesidad de tener obreros involucrados en la misión. Y después, cuando me pasó a mí al frente para dar mi plenaria, lo primero que yo dije es que quería invitarles a hacer una transición. Y esa transición era no solamente estar involucrados en la misión, sino estar comprometidos. Entonces les dije, les voy a dar un ejemplo de qué es estar involucrado y qué es estar comprometido. Entonces decía, el desayuno continental, cuando uno va a cualquier hotel de cualquier lugar de Sudamérica o Norteamérica, generalmente le van a dar un omelette, unos huevitos, ¿no? No sé, cada país se llama diferente, en tortillas, revueltos, batidos, no sé cómo. Y cada vez que en nuestro continente alguno de nosotros desayunamos un omelette, sin duda que hay un montón de gallinas comprometidas, ¿verdad? Ellas pusieron el huevito y nosotros estamos disfrutando ese desayuno con una gallinita comprometida. Sin embargo, en lugares como en el Ecuador y en algunas otras partes, un desayuno puede constar de una buena chuleta de chancho, de cerdo, de cochino. Y para que alguien pueda desayunar con un sándwich de jamón o con una suculenta chuleta, no hay un chancho involucrado, no hay un cerdito involucrado, hay un chancho comprometido. Él fue sacrificado para que nosotros disfrutemos de ese sándwich de jamón. Así que estaba yo haciendo la invitación allá en febrero, en Salta, la necesidad de que nosotros como pastores dejemos de estar involucrados en las misiones mundiales. Dejemos de estar involucrados en la plantación de iglesias. Hay un montón de gente que quiere estudiar misiones en 6 meses para tener un diploma. Hay un montón de gente que quiere estudiar plantación de iglesia para tener una credencial, un certificado. Bueno, en misión es un ministerio que es para los hacedores. Así que, aprovechando que no está el pastor Tito, yo les quiero invitar a que no estemos más involucrados en la misión a las etnias no alcanzadas. Quiero invitarles a que estemos comprometidos, a que estemos haciendo quizá un pequeño sacrificio para compartir la visión con nuestra familia, con nuestras iglesias, con los miembros de nuestra iglesia, a ir un poco más allá. Yo he encontrado gente en misión que conoce misión hace 10 años. Un pastor me dijo esta tarde en una conversación que tuvimos, llevo 10 años usando todos los materiales de misión sin pagar $1. Y ahora que me doy cuenta de lo que ustedes están haciendo, ya siento vergüenza de seguir haciéndolo así. Dígame qué tengo que hacer para comprometerme. Entonces le dije, bueno, el pastor Tito tiene una lista de 200 cosas que necesitamos hacer y yo le voy a decir que me pase esa lista para ver usted qué nos puede colaborar a hacer. Pero aparte, ya usted puede venir orando por misiones, como le pasó a nuestro hermano Manuel, ¿no? Él pertenecía al equipo de intercesión y él estaba involucrado en misiones, orando. Claro, pero usted puede orar con un aire acondicionado en su habitación, usted puede orar encima de una alfombra hermosa, usted puede orar poniendo la almohada, el almohadón en sus rodillas y orar desde allí por los misioneros. Pero Dios le llamó a otro nivel de compromiso. No era estar involucrado, era que diera algo. Entonces, cuando él comenzó a dar, ¿sí escucharon el testimonio? Le tuvo que empezar a vender cositas, ¿no? Voy a vender esto para mandar a las misiones, ¿no? Voy a vender esto para mandar a las misiones. Voy a inventarme esto para mandar a las misiones. Y que cuando el Señor le habla con esa voz estruendosa diciéndole, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y le pone un carbón encendido para que pueda responder.
Y entonces con ese carbón encendido en sus labios, él responde, heme aquí, Señor, envíame a mí. He sido plantador de iglesias por 23 años en 4 países de Sudamérica. Hasta el día de hoy pago alquiler. No sé cuántas veces en 31 años de matrimonio nos hemos mudado unas 23 veces de ciudad, de región y de país, con un cuadro de 5 hijos, haciendo trabajo bivocacional, trabajando con nuestras manos para sostener mi familia, plantando iglesias y entrenando plantadores de iglesias. Nuestros hijos fueron quedando en las ciudades. Unos están en Ecuador, último lugar de misión, otros están en Cali, un lugar de misión, otros estaban en Venezuela, lugar donde comenzamos la misión. Mis hermanos, creo que necesitamos hacer algo más que estar involucrados en esta tarea. Creo que necesitamos estar comprometidos y el compromiso demanda un sacrificio. Demanda que nuestra vida esté en el altar del compromiso. Demanda que nuestra vida no sea solamente hablar de misiones o tener una credencial de pastor o tener un diploma colgado en la pared. Hermanos, yo tengo compañeros de instituto bíblico que tienen un PH, un doctorado en teología, en misiones mundiales y jamás han ido a la vereda del frente a predicarle al vecino. Yo me he hospedado en casas de millonarios que gastan más dinero engordando perros que sosteniendo misioneros. Cuando solamente con $1 al día nosotros podemos sostener un misionero soltero en los países más pobres como la India, el África o el Oriente Medio. $1 diario puede sostener un misionero y $50 diarios pueden sostener una familia con una esposa, uno o 2 hijos en esos lugares. Y todavía en algunos momentos se nos llena la boca hablando de misiones, enseñando de misiones, predicando sermones hermosos de misiones. Pero yo creo que es tiempo de que si estamos en misión, nos una el perdido. Para llegar a 100 miembros orando, ofrendando para el final del 2020, nos hacen falta 55 miembros. Para poder tener 11 plantadores, 100 nuevos plantadores, nos faltan 11 plantadores, comenzando 11 nuevas iglesias. Pero para sostener 100 obreros en etnias no alcanzadas, nos hacen falta 62 obreros. Y si tenemos que colocar un obrero a razón de $50 por cada uno de ellos o por sus familias, entonces multiplique 60 obreros por $50. Podríamos esta noche dejar que el complejo de langosta nos consuma. Podríamos ser la generación que posterga ese llamado. Podríamos convertirnos esta noche en los que decimos Latinoamérica necesita los recursos de Europa y de Estados Unidos para hacer misiones aquí. Podríamos convertirnos en pensar, no tengo casa, no tengo auto, lo que tengo no me alcanza para instalar DirecTV en mi casa. Pudiéramos pensar en todas las cosas que nos hacen ver como sin recursos, como pequeños ante una tarea tan grande. Sabe que yo estoy en misión sirviendo como mentor del PPI. Algunas veces trabajo entre 8 y 14 horas por día para dar asesorías, para orar, para atender a los plantadores de iglesias en una plataforma totalmente gratuita. Pero no solamente estoy orando con mi guía de oración por las misiones no alcanzadas y no solamente estoy colaborando en atender a plantadores de iglesias. Tito Robert sabe que lo primero que hice en mi compromiso en el Congreso Misionero allí en Salta
pueda ser mi compromiso mensual para que mensualmente reciban una parte, una ofrenda que pueda sostener un misionero en una etnia no alcanzada. Yo pudiera decir muchas cosas más, pero me va a ser muy difícil hablar sin que se me quiebre la voz. La invitación más grande es que podamos en este tiempo, 3 meses después de estar escuchando clases, recibiendo materiales, acompañándonos, escuchando testimonios, dejar de estar involucrados y pasar a ese altar en donde voy a sacrificarme para que podamos alcanzar la meta de enviar misioneros a las etnias no alcanzadas. Permítame, para no perder esto que Dios está colocando en mi corazón, y hacer una oración. Incline su rostro. Quizá el Espíritu de Dios, como a Manuel, quiera hablarle algo en esta noche. Padre que estás en los cielos, te doy gracias porque tú sabes que esta clase no me pertenecía, Señor. Estuve en la clase de plantación de iglesia la semana pasada con toda la disposición de mi corazón. Sin embargo, este momento de falta de electricidad y de internet para nuestro pastor Tito Robert me hizo venir como un reemplazo, como un sustituto. Señor, no sé qué quieres obrar en esta noche. He sido plantador 23 años, entiendo lo que es salir de casa, de país, de ciudad, de tener 23 nuevos comienzos en 31 años de matrimonio. Y todavía trabajar con mis manos para enviar una ofrenda a alguien en una etnia no alcanzada. Si cada una de nuestras iglesias adoptara un misionero, si cada una de nuestras familias se comprometiera con una ofrenda, sin duda podríamos acercarnos a la meta inexorable, porque a la final tú lo vas a hacer, Señor. Solo que queremos que sea en nuestra generación, Señor. Estamos creyendo que podemos aportar, Señor, hacer algún sacrificio, comernos unas hamburguesas menos los fines de semana, quizá dejar de engordar otro perro, otra mascota que tenemos en casa, para poder ahorrar ese $1 diario que nos permita a final de cada mes pensar en el sustento de un misionero en una etnia no alcanzada entre los países más pobres. Señor, ayúdanos a caminar en obediencia. Ayúdanos a despojarnos del complejo de langosta. Ayúdanos a que dejemos de mirarnos a nosotros mismos, a nuestra necesidad de recursos, a las tareas que tenemos por delante en nuestras iglesias, denominaciones, organizaciones, ministerios. Ayúdanos a entender tu poder, tu propósito y tu mandato de ir hasta lo último de la tierra. Te adoramos y te bendecimos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias.